Eh, Vengo siguiendo el caso desde que aconteció. Conozco en forma personal a la gente del CIES, los cuales hicieron una excelente labor desde el comienzo. Inicialmente, desde el momento del accidente, hicieron un rescate primario, como se suele realizar, desde la playa hasta un lugar para brindar una atención inicial. Un cuadro bastante complejo, con un traumatismo abdominal cerrado, con digamos, sangre en el abdomen, etcétera. Eso generó que en un principio Bastian estaba inestable hemodinámicamente, con la necesidad de drogas que permitieran tener una presión arterial lo suficientemente elevada como para... Comunitario, ¿qué complejidad tiene la intervención ahora de retiro del packing hepático para que haya sido necesario este traslado en estas condiciones? Se pudieron hacer y se debieron hacer porque realmente eran necesarios para poder, digamos, sostenerlo a Bastian con vida. Exactamente, no tengo información clínica actual si es que hoy en Mar del Plata le van a hacer algún procedimiento específico actualmente. Sí se sabe que el hospital de Mar del Plata tiene un nivel, los hospitales se clasifican con distintos niveles de atención y el hospital de Mar del Plata tiene un nivel superior al hospital de Pinamar. De alta Eso está complejidad. vinculado con las capacidades de la terapia intensiva, de los profesionales de terapia intensiva, eventualmente diálisis si entrar en falla renal, hay un montón de cosas que quizás el hospital de Pinamar no pueda Y, aportar. Entonces, todos los que son las ciudades un poquito más pequeñas realizan una estabilización inicial y el punto de partida de eso es o se iría a Mar del Plata y eventualmente de ahí se viene a Buenos Aires o se resuelve en el lugar. En este caso, a pesar de lo bien que trabajó la gente de Pinamar, probablemente dada la evolución del paciente, que si bien lo lograron mantener con vida, requiere niveles superiores de atención y por eso es que se decidió hacer un traslado. Se llama traslado secundario. El primario es el lugar, el traslado del lugar donde acontece el accidente hacia el primer centro de atención, que en este caso fue Pinamar, y el traslado secundario se suele hacer entre cuando uno mueve a un paciente de un centro asistencial y lo eleva de complejidad hacia otro centro asistencial para tener una atención eventualmente definitiva. ¿Y en tiempos qué prima? La estabilización, le estoy preguntando porque lo que estamos viendo es si esto se podría haber hecho antes o no, es uno de los interrogantes. ¿Qué prima? ¿Llegar cuanto antes al centro que está mejor equipado o En, confiar en el centro que está menos equipado, pero mientras se hace la estabilización? Definitivamente el accionar que tuvo el CIE fue el adecuado. En una primera instancia y ante una lesión de la gravedad que tuvo, digamos, la lesión que tuvo Bastian, lo habitual es trasladarlo a un centro asistencial cercano, estabilizarlo y programar un traslado diferido. En este momento hay muchísimo tráfico en la costa y un traslado de Pinamar a Mar del Plata puede llevar más de 2 horas. Entonces realmente el procedimiento que se ejecutó en este caso fue el adecuado. Ahora bien, cuando los tiempos de traslado son más cortos, uno puede decidir, ¿no? Yo soy en este caso miembro del SAME aéreo, por ejemplo. Cuando estamos en la ciudad de Buenos Aires, en un traslado de la ciudad de Buenos Aires, los tiempos de traslado son relativamente cortos y a uno, Sí. ante un tiempo entre dos hospitales, entre 1 y 2 minutos, uno dice, voy al hospital de mayor complejidad. Ahora, entre llevarlo al hospital de Pinamar y llevarlo a Mar del Plata, probablemente si el traslado terrestre se hubiese iniciado desde Pinamar, desde el accidente, desde la playa hacia Mar del Plata, el paciente no hubiese Ahora, llegado con vida. Claro. ya que usted tiene la experiencia en esto, por ahí nos puede contar un poco cómo fue el viaje adentro del helicóptero en el momento que se hizo el traslado. Es decir, ¿se mantienen todos los equipos funcionando de asistencia adentro del helicóptero como si estuviera en una terapia intensiva? ¿Todo al mismo Esa- tiempo? Exactamente. En el helicóptero se cuenta con un médico, se cuenta con un enfermero y se cuenta con tecnología que iguala o supera la capacidad de asistencia de una terapia intensiva. Ahí estamos viendo, mientras usted habla, estamos viendo imágenes Ahí exclusivas se que ve, tenemos de obviamente, adentro del helicóptero. eso naranja que tiene en la mano es básicamente el respirador. Lo que se ve rojo que sostiene a Bastian es un colchón de vacío. El colchón de vacío se utiliza para movilizarlo tratando de cuidar el eje axial, básicamente, de no generarle ningún tipo de lesión en la columna. Se lo ve en asistencia respiratoria mecánica, tiene el respirador, tienen el oxígeno, tiene las bombas de infusión, tiene un monitor multiparamétrico. El nivel de cuidado que puede proveer el helicóptero que tiene el CIES es exactamente igual al de una terapia intensiva. Le quería preguntar del colchón, porque justo cuando vimos todo este traslado, llamó la atención ese colchón arriba de la camilla. Cuando estaba subiendo el helicóptero lo pudimos ver muy bien. ¿Qué características tiene ese colchón? ¿Hace que
no tengan ningún tipo de movimiento? Ese colchón se llama colchón de vacío. Básicamente es una especie de colchón que tiene pelotitas de telgopor. Uno lo cierra alrededor del paciente y se le saca el contenido de aire que tiene. Al sacarle el aire lo rigidiza, pero amoldándose a la silueta del paciente. Ahí está, mire, lo estamos viendo ahí. Ahí lo estamos Es viendo. como una cápsula. Eso lo que le da es Claro. estabilidad, ¿no? O sea, eso se termina transformando en algo rígido, pero amoldado a la silueta del paciente. Entonces el paciente se mantiene inmovilizado, Claro. con un cuidado espinal. Realmente no todas las empresas cuentan con esto y gracias a Dios el CIES sí cuenta con este colchón. Para entenderlo llanamente y burdamente, digamos, sin términos profesionales, sería lo mismo que hace un cuello ortopédico cuando se le pone a un paciente un cuello ortopédico, pero para todo el cuerpo. Sería lo mismo que hace un cuello ortopédico para todo el cuerpo, con la característica que este colchón se adapta a cada cuerpo en particular. Claro. Doctor, acá hay una situación todavía, por supuesto, de gravedad, que es que el chiquito está abierto. Es decir, él no lo han suturado. Esto estoy diciéndolo bien. ¿Por qué? ¿Por qué se realiza el procedimiento así? El procedimiento básicamente, o sea, el concepto packing tiene que ver cuando hay sangrado abdominal. Si uno tiene un sitio específico de sangrado, uno puede realizar una intervención quirúrgica y tratar de resolverlo. Pero a veces se llama sangrado en napa. Sangra de distintos lugares y uno lo que hace es meter gasas y comprimir. Al aumentar la presión abdominal se colapsan los pequeños vasos que generan esa pérdida de sangre. Se llama babeo. Está todo el tiempo sangrando en pequeñas cantidades y uno no logra muchas veces individualizar cuál es el sitio de sangrado para poder suturar, cauterizar, etc. En este caso, el packing es generar presión intraabdominal con la función de colapsar estos vasos pequeños que están generando este sangrado del napa y con eso, más estas drogas vasoactivas que ya les comentaba, como la noradrenalina, que generan un soporte de presión, lograron mantenerlo al chico con vida. Estoy pensando, usted es médico y entra al helicóptero y como usted lo está relatando y como lo vimos recién en imágenes, es como que entrara a una unidad de terapia intensiva que vuela. Pero adelante tiene sentados a los pilotos. ¿Cuál es la relación? Digamos, ellos calculo que deben trabajar con un nervio mucho más acelerado que lo que puede ser el traslado de un helicóptero común que lleva gente o que lleva policía. Digo, ¿cuál es la relación médica que hay? ¿Se dedican normalmente a eso? ¿Ustedes tienen relación con ellos? La relación con los pilotos, nosotros no solo hacemos traslado en helicóptero, yo no formo parte del CIES, sí, como les contaba, gran parte de muchos de los profesionales de mi equipo son del CIES, por eso los conozco tanto, pero sí hacemos mucho traslado en ambulancia aérea, ya sea avión como helicóptero. La relación con los pilotos es sinérgica, la realidad es que tenemos un objetivo en común, pero cada uno se enfoca en la tarea, esto es como un equipo, los pilotos se enfocan en la seguridad de la operación y nosotros nos enfocamos en el paciente. Y queremos tanto en el par, que a nosotros no nos estresa el vuelo, porque sabemos que los encargados de la seguridad son ellos, y a ellos no les estresa nuestro paciente. Entonces, como somos todos profesionales y mantenemos la calma en todo momento, la realidad es que nos entregamos y confiamos en nuestro partner. Nos cuidamos la espalda mutuamente, pero la realidad es que sí, nervios de acero, todos los que nos dedicamos a emergencias, debemos tenerla, porque es de la única forma de poder brindar el máximo nivel de atención. Doctor, lo voy a incorporar al doctor Claudio Sin, que todos lo conocemos. Sí, por supuesto. Doctor Sin, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, estamos hablando aquí con el doctor Mariano Núñez, estábamos viendo el traslado, creo que usted estaba viendo también las imágenes. ¿Qué opinión le genera a usted todo el procedimiento del traslado y los tiempos, sobre todo desde que se produjo el accidente hasta ahora? Recordemos a la gente que el accidente se produjo el lunes, ¿no? A la noche, si mal no recuerdo. Quiero felicitarlo, Mariano, por la descripción que acaba de hacer del traslado aéreo, de la evacuación aérea de pacientes, que está perfecto. Así funciona, tal cual acaba de decir, en detalle. A ver, el punto es, tiene como compromiso más importante en términos de órganos después del traumatismo vinculado con el choque, 3 laceraciones en el hígado, y en el hígado partido en 3 partes diferentes. Cuando llega al hospital de Pinamar, lo primero que hacen ante el diagnóstico de esta laceración hepática o desgarro hepático en 3 partes, no fue un estallido, fue un desgarro,
lo que hacen es lo que de rutina y por protocolo se hace. Se abre la panza, se abre el abdomen, se pone una compresa sobre la hemorragia y alrededor del hígado, tratando de cohibir, parar la hemorragia, que es lo más importante. Mientras se hace esta compresión sobre el hígado lastimado, se lo va transfundiendo y se le va compensando la pérdida de sangre que tuvo. Ahora, a las 48, 72 horas hay que sacar ese packing, digamos, hay que sacar esa gasa que se ha puesto en el hígado para que cohiba la hemorragia. Pero para esto hay que tener una infraestructura un poco más importante, porque cuando se saca el packing, después hay que hacer una tercera operación, que es coser, suturar, arreglar el hígado. Porque es un órgano, ustedes saben, sólido, por supuesto, y cuando el golpe es tan fuerte como este, se rompe en 3 partes diferentes. Pero para esto necesitas un cirujano con experiencia en las laceraciones hepáticas, que no es una patología, en el desgarro hepático, que no es una patología muy común. Acá tiene mucha experiencia la gente del Garrahan, la gente seguramente del alemán, del italiano, pero en hospitales periféricos, claramente, en municipales, claramente hay muy poca gente con experiencia para esto, motivo por el cual el traslado está plenamente justificado. El traslado aéreo, la evacuación aérea, está perfectamente indicada. La provincia tiene helicópteros sanitarios como para hacer esto sin problemas, y el traslado posterior por vía terrestre al Tetamanti es adecuado, y el Tetamanti es el lugar adecuado más cercano, motivo por el cual todo el procedimiento estuvo bien. Si Rubén, vos me preguntás si esto podría haberlo decidido antes de hoy, Sí. No conozco los detalles íntimos de esta historia, conozco esto que se sabe y alguna información adicional que acabo de averiguar, que no tiene nada en tórax como se pensó en un principio, que la RCP estuvo hecha en tiempo y forma, que las ambulancias llegaron en tiempo y forma, que los 2 médicos tucumanos que hicieron la RCP, el matrimonio, lo hizo como corresponde, que tiene o no daño neurológico, esto hay que verlo más adelante porque ahora está sedado para poder tolerar el respirador. Los procedimientos en términos de descripción fueron bien hechos. Los tiempos, esto es un tema que habrá que esperar con tener más detalles para poder discutirlos, pero está claro que el hospital de Pinamar no tiene la complejidad como para seguir manejando este tipo de pacientes, esto no hay ninguna duda. Es una pregunta a cualquiera de los dos. Habida cuenta un poco la descripción que hizo el doctor Sin de la complejidad. ¿Puede ser que esto sea una escala y que después haya otro traslado, por ejemplo? Porque usted mencionó el caso del Garrahan, de que el tratamiento tenga que ser continuado en otro lado después. No, perdón Mariano que conteste yo porque lo acabo de averiguar. Sí. No, el Tetamanti tiene suficiente complejidad como para esto, primer punto. Segundo punto, si eventualmente hace falta gente del Garrahan, es probable que la gente del Garrahan se traslade a Mar del Plata y no a la inversa. Perfecto. Porque esto es posible, digamos. Uno puede convocar a los médicos del Garrahan, como para los médicos que tienen experiencia en trasplante hepático y en el tratamiento de este tipo de laceración hepática, y llevarlos al Tetamanti para que colaboren en el tratamiento o hacer una consulta vía telemedicina. Porque entiendo... Todo esto es posible. Ahora, mover al paciente de nuevo en estas condiciones ni hablar. Claudio, entiendo por lo que está diciendo que ahora, y Mariano, perdón que querías hablar también, entiendo que ahora ya es una cuestión, estando en el Interzonal, siendo un hospital de alta complejidad, en todo caso es una cuestión profesional y ya no tanto de la tecnología, ¿no? No tanto de Totalmente. infraestructura. Para validar lo que decía el doctor Claudio Sim, en este momento el Hospital Zonal cuenta con todos los recursos que se pueden llegar a necesitar para contenerlo, estabilizarlo y realizar toda la actividad terapéutica. Lo que nos suele pasar en muchos casos es probablemente que el paciente sea oriundo de Buenos Aires y muchas veces nosotros nos dedicamos a mover pacientes ya con un cuadro estabilizado. Muchas veces cuando hablamos de un paso transitorio a su atención definitiva, probablemente en algún momento la familia con un cuadro estabilizado decida trasladarlo hacia el hospital donde va a recibir la atención definitiva y final. Pero en este momento... Pero en otra etapa totalmente distinta de esta. En otra etapa ya no aguda. En este momento, como dice el doctor, el hospital tiene cuenta con todos los requisitos que se necesitan para darle soporte. Además, Mariano y Rubén, también digo esto último que comenté acerca de,
También se puede hacer una interconsulta vía telemedicina con la gente del Garrahan si tienen alguna duda, Claro. o convocar a los médicos del Garrahan, como acabo de decir. En este momento mover al paciente es más complejo que convocar a los médicos. ¿Y cuáles son Eventualmente. los De riesgos? todas formas, perdón, de todas formas es importante tener en cuenta que muchos de estos, cuando hablamos de trauma, hay hospitales que sin duda, el Hospital Garrahan es referencia en Latinoamérica, pero cuando hablamos de trauma, hay muchas de estas ciudades que tienen mucho accidente, digamos, atropellados, accidentes automovilísticos, etcétera, tienen mucha experiencia, incluso hasta más experiencia que algunos de los cirujanos del Garrahan en lo que es trauma, un estallido hepático, porque el Garrahan ve cuadros complejos, pero no necesariamente traumatismo, porque Claro. de hecho no es un lugar de derivación para un paciente politraumatizado. Entonces, es probable que los médicos que están atendiendo a Bastian en este momento estén sumamente formados en esto. Sí, seguro que sí, seguro, estoy de acuerdo con eso. Uno mira, lo que voy a decir es casi más romántico que médico, pero uno mira las imágenes, estuvimos mirando desde temprano, y la verdad es que podrían ser las imágenes del país más civilizado de la Tierra, porque todo el procedimiento del equipamiento que se vio es de una, iba a decir perfección, porque es la palabra que me sonó, pero es de un cuidado impresionante, incluso técnica y humanamente, Profesional. ¿no? Profesionales, pero es increíble lo que vimos. Es decir, parecía realmente una película, todo el traslado, el equipamiento, las imágenes. Yo sé que algún argentino se puede enojar con lo que digo, pero no parecía de imágenes del país más civilizado de la Tierra, que obviamente en esto parece que estamos bastante cerca. Es súper importante lo que decís, y hace un ratito estaban preguntando si los tiempos se podrían haber mejorado o acortado. La realidad es que desde el momento del accidente, digamos, hay un operativo desplegado en la provincia de Buenos Aires que se llama Operativo Sol, donde que está dirigido desde el punto de vista médico por el CIES, que está basado en La Plata, básicamente despliega helicópteros, móviles terrestres, etcétera, y todos los recursos de la provincia de Buenos Aires estaban dispuestos para atender este caso, entre otros. ¿Qué les quiero decir? Que bajo ningún contexto el traslado fue diferido por falta de helicóptero, falta de ambulancia, ni falta de cama en Mar del Plata. El único motivo por el cual se esperó este tiempo, desde el que aconteció el accidente hasta el día de hoy, fue puntualmente buscar, como les contaba hoy, este momento donde nosotros cada vez que movemos un paciente se hace una valoración de riesgo-beneficio. Hoy, con todo traslado de paciente crítico se asume riesgo, pero hoy el beneficio de trasladarlo fue cuando superó en la balanza el riesgo. O sea, el potencial beneficio superó el riesgo y por eso se decidió hacerlo hoy. Sí, pero la estructura fue disponible del momento. ¿Me permiten agregar algo? Sí. Por supuesto que, para aclararle a Mariano, yo jamás pensé lo contrario. Estoy hablando de tiempos internos del hospital de Pinamar y de los médicos que lo atendieron en Pinamar. Solo para contarle a Mariano, por las dudas, yo fui ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y organicé el Operativo Sol. Es más, alguna vez emplacé un helicóptero en Dolores para acortar los tiempos. Sé perfectamente bien que la provincia está capacitada y que los tiempos, si hubo demoras, que esto es un tema subjetivo mío, no tiene que ver con la infraestructura de la provincia, sino con las decisiones que tomaron en Pinamar, con la familia y el paciente. Entiendo perfectamente, Doc. Y párrafo aparte, perdón, ¿no? Párrafo aparte, una vez más, es el hospital público, trabajando con excelencia. Absolutamente, y lo que yo decía, las imágenes es de gente que está haciendo las cosas bien como hay que hacerlas. Y que me parece que hay que decirlo cuando lo vemos, que es lo que marcábamos. Con Gabriel estábamos mirando las imágenes desde más temprano y la verdad que es impresionante. El relato del doctor, del equipamiento que se cuenta con el helicóptero, a ver, a uno es como que le da confianza. Claro. Está claro. Y yo quería preguntarle a los dos doctores, porque nosotros no estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones. La registró muy bien nuestro equipo allí con Valentín Correa, con Ale Pueblas, también Adrián Mauchi. El seguimiento permanente, estos puntos tan dramáticos de, por ejemplo, ir con una ambulancia y ir tan despacito por una lomada, digo, porque hay que cuidar al nene, por supuesto. Digo, estos procedimientos ¿son habituales? Si me permitís, Doc, bueno, adelante. No. A ver, son habituales, están disponibles. Si son habituales o no depende de las circunstancias, pero están disponibles. No sé si en muchos lugares del país, para serte franco. En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, seguro que sí. Seguramente en Córdoba también y en Rosario seguramente. Pero no tengo detalles de eso. Lo que sí te puedo decir es que
estas herramientas, para ponerlo entre comillas, que tienen los médicos y que tiene la salud pública argentina, y por salud pública entiendo público y privado, está claro que están disponibles, tienen una complejidad muy importante, está claro que este helicóptero sanitario tiene le escuchaba a Mariano cuando ustedes le preguntaron acerca de si los pilotos y el copiloto y el médico, etcétera. La verdad que la dinámica de este tipo de traslados es muy interesante desde el punto de vista del imaginario popular, porque funciona tal cual así en Europa, en Estados Unidos y acá. Claro. El tema es tener el helicóptero adecuado y el personal capacitado. Claro. Yo te cuento, por ejemplo, la Policía Federal Argentina tiene también helicópteros sanitarios aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que están en la misma capacitación. Digamos, uno lo ve acá todos los días, el helicóptero del SAME, que baja en la General Paz, Sí. que baja en algún barrio donde se puede, que los cables te dejan aterrizar el helicóptero para poder levantar gente o levantar pacientes. Bueno, esto ocurre en muchos lugares del país y particularmente en la provincia de Buenos Aires también. Ustedes lo han visto hoy y sí, yo sé que asombra, porque esto no parece lo habitual en Argentina. Esto es lo que yo decía, sí, claro. Entendí. Hacia adelante Mariano. ahora, doctores, primero, la llegada de un paciente en estas características requiere primero un tiempo prudencial de adaptación, de que se instale en el lugar, de que se estabilice y recién mañana se lo opera, o es algo que en realidad ya llega y quizás hoy podría someterse a una intervención. Es probable, a ver, en función de todo el tiempo que tuvo el hospital de Mar del Plata, cuando hay un traslado de estas características, el hospital receptor, que en este caso es el hospital de Mar del Plata, arbitra todos los medios para tener todo un equipo técnico preparado, se activan la cantidad de profesionales que sean necesarios, gracias a Dios, en ese sentido tenés tiempo para que estén 1, 2, 3 cirujanos, que esté todo listo, y es probable que si el paciente lo requiere, hoy mismo tendría la capacidad de ingresar a quirófano. ¿Y ya es tiempo, Claudio, como para que se haga hoy esta intervención o podría quedar hasta mañana? Depende del estado general del paciente. La operación hay que hacerla cuanto antes, esto está claro, porque hay que resolver el tema porque funciona así. Yo le estabilizo la presión y cuando la presión aumenta ligeramente, porque faltaba volumen, de pronto empieza el sangrado de nuevo. Entonces en algún momento tengo que cerrar esas aceleraciones, a ver de qué manera puedo evitar que la hemorragia siga ocurriendo. Es como cuando vos tenés una herida, para ponerlo como imagen, que uno se pone una gasa en el brazo porque se cortó. En algún momento hay que suturar el brazo, la herida, porque de lo contrario va a seguir sangrando. Levanto la gasa y sigue sangrando. Y una vez que se saca este packing hepático, ¿cuáles son los riesgos que tienen que estar atentos los médicos, más allá del hígado en sí? Si no me equivoco, doctor Núñez antes decía, hay que ver el tema del riñón, que no falle, otras cuestiones así. ¿Qué es como médicos lo que tienen que estar mirando? No, es que básicamente, como decía el doctor, al retirar el packing uno, digamos, disminuye la presión, el disminuir la presión se va a identificar sitios de sangrado. Con el abdomen abierto, los cirujanos empiezan a localizar cuáles son los sitios de sangrado y deciden si eso se puede resolver, ya sea suturando el hígado o haciendo una hepatectomía parcial, que es básicamente si hay una zona del hígado que esté lo suficientemente rota, gracias a Dios, digamos, con menos de un tercio del hígado, digamos, se puede, el niño podría, en este caso Bastian, podría seguir viviendo y básicamente se extrae lo que fuese necesario, se sutura el resto y no mucho más, pero son cirugías complejas. Sí, así es. Estoy totalmente de acuerdo con la descripción. Quiero agregar esto, que después del Sor María Ludovica, el materno infantil de Mar del Plata, el Tetamanti, se llama Tetamanti en homenaje a un médico muy conocido en la provincia de Buenos Aires, es el hospital de más complejidad en el área de pediatría. Así que no está en un lugar improvisado, tienen experiencia, como decía Mariano hace un rato, realmente de los lugares más cercanos que tiene Pinamar, claramente es uno de los disponibles y recomendables para derivaciones, ¿no? Así que en ese punto no hay problema. El punto es, ahora sí, la patología, digamos, lo traumático de esta historia es qué más queda después de intentar reparar el hígado. Como decía Mariano hace un rato, o hay que sacarle una parte del hígado, hepatectomía, o hay que intentar suturarlo si es que esto se puede, porque tiene, como dije, 3 laceraciones distintas, 3 heridas diferentes. Así que no es sencilla la historia, pero es posible repararlo, por supuesto. Claro.
Pregunta desde el punto de vista físico. El doctor acaba de explicar cómo un chico puede, como cualquier persona, calculo, puede vivir con menos hígado, con un tercio menos del hígado normal. ¿Esto después cómo evoluciona? ¿Se regenera? ¿Hay cuidados de por vida? ¿Se puede llevar una vida normal? En condiciones normales se podría llevar una vida absolutamente normal. No es que el hígado se regenera como tal, sino que simplemente con un tercio menos puede tener una vida absolutamente normal y el funcionamiento del hígado podría funcionar con absoluta normalidad. De hecho, cuando un padre es donante de un hijo, digamos, dona parte de su hígado para un hijo en un trasplante hepático y tiene una vida 100% normal. Es así, es como si, a ver, si bien es un órgano único, es como si uno donara un riñón, donara una parte del hígado. ¿Podés vivir con un riñón? Sí, podés vivir con un riñón, por algunos cuidados. ¿Podés vivir con un pedazo de hígado, una parte del hígado? Sí, podés hacerlo. Tenés una vida ligeramente diferente al resto, pero claramente podés hacerlo. No hay absolutamente ningún problema. Como decía atinadamente Mariano, cuando se trasplanta por pariente relacionado, digamos, de padre a hijo, de madre a hijo, un hígado, se trasplanta una parte nada más, por supuesto. Así que sí, es así, funciona así, y en el futuro, el tema acá, en el futuro puede vivir con el hígado porque va supliendo funciones, no es que va creciendo como una rama, pero sí va generando una compensación de funciones. El punto es que queda, o cuál es el daño neurológico, porque Bastián estuvo en paro cardiorrespiratorio, y hoy es imposible evaluar el daño neurológico que tiene en virtud de, que está con un respirador y está, por supuesto, sí, claro, con una especie de coma inducido, como para que la gente entienda que no está consciente, por supuesto. Así que, ¿cuánto va a quedar neurológicamente en términos de daño? Es imposible saberlo ahora. Y sí pregunté por el tema del trauma torácico, el trauma que hubo en el pulmón, y parece que eso no tiene hoy no tiene demasiada importancia en términos de evolución o en términos de compromiso vital, ¿no? Doctor, sí, muchísimas gracias. Rubén, gracias a ustedes. Mariano, un gusto. Y gracias, doctor Núñez, Mariano Núñez, clarísimo todo, así que muchísimas gracias a los dos. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria, les deseo una excelente tarde. Por favor, y nos vamos ya mismo a un urgente. Alejandro Pueblas, operativo de control en frontera. Alejandro. Perdonen chicos, tenía el retorno a otro canal, sí. Es muy difícil trabajar así. En este momento están mostrando, lo que está mostrando Valentín Correa, es el primer vehículo que ven ahí, que le están exigiendo la documentación, y hace varios minutos que está detenido ahí y está trabajando en conjunto Vialidad Nacional, digamos, Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la República Argentina, con Policía de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto en este control bastante extenso. Paran a todos los vehículos que salen de la frontera y le exigen la documentación para poder transitar. Este vehículo que ven aquí en primera fila hace varios minutos que ya está detenido. Después, hace unos minutos anteriores a salir al aire, había una camioneta, la cual era manejada por otra persona. Frenaron unos metros antes y cambiaron de conductor. Bueno, obviamente tuvieron la multa correspondiente porque se vio que no lo dejaban circular, hasta que después, obviamente, labrándole el acta, quien correspondía pudo seguir manejando la camioneta con la licencia y toda la documentación correspondiente. Bueno, toda la situación se está dando a la salida de la frontera, donde se hizo este gran despliegue, este gran operativo, y que algo cambió, ¿no? Porque, claro, bueno, esto de esta manera no pasaba. Hubo que esperar esto y sí. Y esto demuestra que no podemos dejar la responsabilidad de lugares con el mismo ciudadano, ¿no? Que cuando le damos libertad, claro, terminamos en libertinaje, y cuando ese libertinaje trasciende, terminamos con un chico de 8 años hoy peleando por su vida. Pero además, Alejandro, tenés esta idea de que como son vacaciones y como es un lugar de veraneo y como las calles son de arena y como está todo el mundo relajado,
un chico de 15 o 16 años puede agarrar una camioneta 4x4 con un motor de 6 cilindros en B, con una potencia terrible, y manejarla un rato y no pasa nada. O mismo un Existe cuatriciclo. O mismo el cuatriciclo. Sí, o el cuatriciclo también. Chico, un padre contando que le contó a su hijo de 8 años, le compró un cuatriciclo como si estuviera perfecto. Sí. Es el mundo del verano también, ¿no? Sí. Donde Ahora, parece que todo se relaja. Esto, Alejandro, es operativo similar a lo que veíamos en el día de ayer. Eso no quita que quizás del otro lado, si volvés a ir a donde estabas ayer, seguís viendo camionetas, UTV, cuatriciclos. Sí, es que donde estábamos ayer están, claro, es que donde estábamos ayer están. La diferencia es que ahora no van a poder salir sin el control. Claro. Porque cerraron tanto, o sea, hay control tanto acá como en los otros accesos. Ale. Salvo que salgan por algún tipo de camino que no se sepa, bueno. Al primero que estaba me parece que no ahí. le está yendo bien. Hace rato está. Y ahora lo sacaron. Fíjate, no sé si la cámara lo puede marcar, me parece que lo sacaron de la fila. El auto salió de la fila, creo que se llevó un acta por no tener el cinturón de seguridad. Y ahora está esta otra camioneta que hace también unos minutos que está. Porque, Ale, bueno, muchos salen en cuero, sin cinturón de seguridad. Bueno, todas cosas que no pueden realizar. Quiero aprovechar que ayer estuviste en toda la zona de la frontera. Yo tengo un recuerdo que no sé si estoy equivocado, pero entiendo que hay una sola dirección de ingreso y hay una sola dirección de egreso. ¿Vos viste esto ayer? Sí, nosotros incluso respetamos eso. Bien. Pero ¿qué pasa? Hay gente pasada de alcohol o hay pibes manejando que no respetan el ingreso y el egreso. Claro. Entonces, por ahí vos estás saliendo, como nosotros, que nos pasó, que estamos con un piloto que maneja una 4x4 con mucha experiencia, y gracias a la experiencia de quien maneja la camioneta, que también es parte de nuestro equipo de trabajo, no hemos colisionado. ¿Por qué? Porque entran pibes por el lado que vos tenés que salir, o salen pibes por el lado que vos tenés que entrar. Bueno, entonces, ¿por qué te hago esta papá, pregunta, ¿me prestás Ale? el auto? Si te lo presto un ratito, total, no pasa nada. Claro, No esto es lo que pasa yo te nada, decía, por ahí sí, menores termina manejando. chocando con una camioneta. Claro. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en el día de hoy, conversando con el abogado del conductor de la camioneta y después teniendo información de parte de Maximiliano, que es el papá de Bastian, plantean que en realidad la camioneta no estaba corriendo, que el UTV tampoco estaba corriendo y que ambos estarían saliendo. Y a mí eso no me termina de cuadrar. No. ¿Por qué? Porque si vos tenés una sola dirección para irte, es muy difícil que puedas impactar de frente. Porque además aseguran que no estaban en la olla. Digo, porque esto puede a veces cambiar y vos sos el que estuviste ayer, digamos, ¿no? Sí, nosotros llegamos al lugar del impacto y no es un lugar que están nomencladas las manos y es un lugar privado. Ellos estaban de la olla para atrás, que hay un médano que pasa, van y vienen. La verdad que no lo podemos ver. Así que el impacto no fue a gran velocidad, si no estamos hablando de más muertos. Claro. Sí. Estamos hablando de más muertos en estos lugares, digo, ¿no? Porque Bastian todavía está peleando con su vida, pero estaríamos hablando de cifras fatales. ¿Por qué? Porque venían más gente de las que tienen que venir en el UTV, porque también los de la camioneta, si hubiesen colisionado a alta velocidad, les puedo asegurar que hoy estábamos hablando de otra cosa. Ahora, sí, claro. El impacto fue, sí. ¿Y qué pasa? Bueno, había gente sin cinturón de seguridad. Claro. Entonces, sí, ahora, terminamos con la gente herida como estábamos. Alejandro, este control que vos estás marcando, que se puso ahora, en realidad se podría haber puesto el año pasado y el anterior y el anterior, porque esto es algo repetido. Las imágenes, más, ni siquiera hace falta mandar a un canal de televisión. Cuando ponete a ver Instagram y ves y las suben ellos mismos las imágenes. Las subieron el año pasado y el anterior y las siguen subiendo todas las temporadas. Ahí tengo una discusión y un debate. Estos controles pueden servir para... Si alguien está sin documentación, si alguien está con alcoholemia, pero pasar con camioneta o incluso con UTV al otro lado de los médanos no está prohibido, o sea, está permitido. Donde no está permitido circular con los UTV y con las camionetas es en la parte que es propiedad privada. Lo que vos ves ahí es que en realidad lo que nosotros veíamos ayer con... ¿Los molesto un segundito? Sí. ¿Tu nombre? Nicolás Carabas. Estamos con Nicolás Carabas, que es un agente, agente de tránsito, que además de agencia de seguridad vial, están haciéndole alcoholemia a los pilotos que salen de la frontera. De la frontera. Ahí está la clave. Esto es un alómetro. También. Esto te dice si tomaste o no tomaste.
Bien. Si vos tomaste, te hacen con el otro aparato que te da la medición. ¿Y qué está permitido acá? Cero. Cero. O sea, si esto da positivo, ya está. Sí, ya está. Ahora, ¿el chicle da positivo? No. ¿El enjuague bucal da positivo? No, eso es... ¿El vinagre? Dicen, pero no, es un bolazo. Todo mentira. ¿Puedo hacer una prueba yo? Sí, cómo no. Yo tomé bebida energizante. No. No tendría que dar. Dale. Sopla. Listo. Está ok. Lo podemos dejar al aire. ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué se encontraron en este relevamiento con el alcoholímetro? ¿Con qué se encontraron en este relevamiento? ¿Han encontrado algunas personas en infracción? Sí, se ha encontrado. Por eso estamos nosotros acá con esto, ¿no? Sí, Eso puede reducir un poco o generar conciencia también. Sí. Y más con lo que pasó en la frontera. Sí. ¿Hay algún método de controlar dentro de ese espacio privado, digamos, lo que sucede? ¿Hay que venir hasta aquí? Dentro de la frontera no se puede nada porque es privado. Los terrenos son privados. Acá tenemos que estar fuertes. Bien, muchas gracias. Bueno. Muy amable, no interrumpimos más, que sabemos que tiene que seguir con su trabajo. No, pero muchas gracias, muy buen trabajo están haciendo. Dos puntos, Alejandro, que es esencial lo que el testimonio que acabas de tener. Porque en primer lugar, está claro que hay algo que no lo analizamos. Es todo esto que vemos, y lo estamos viendo en pantalla ahora, la velocidad y todo esto, se multiplica el riesgo por mucho con el tema de si vos lo haces en una situación de alcohol alto en sangre. Muchísimo más, porque perdés más el control. Pero por el otro lado, Alejandro, hay una polémica ahí que sí, Pablo lo dice y yo me sostengo lo mismo. ¿Por qué vos no vas a controlar, por ejemplo, alcoholemia porque sea un predio privado? Si el delito que se puede cometer potencialmente adentro de un predio privado es igual que público. Y la fuerza de seguridad tiene todo el derecho del mundo de ingresar a detener el delito que se está cometiendo. Igual, Rubén, es un predio privado, pero no cobran entrada para ingresar ahí. Yo la vez que fui no cobraban ninguna entrada. Me llama la atención este argumento, digo, válido, lo venimos para escuchando mí es muy de parte raro del el municipio argumento. también, pero es raro. Yo lo voy a decir de una manera bestial. Vos matan a una persona dentro de un departamento, entonces no es delito porque el departamento es un lugar privado. Claro, que te van a decir o no que puede quizás ir lo a pueden controlar. prever, no lo pueden controlar. No, que no lo puedas prever es otra cuestión, pero esto es... pero perdón. Esto es abierto, está lleno de fiscales que pueden actuar de oficio viendo las imágenes y yendo a constatar, sea público o privado. No entiendo la disquisición. Me llama mucho la atención. Está enviada. Gracias a vos. Esperen que en este momento, Sí, mira, acaba de frenar una camioneta. Bueno, acá es constante. Las personas que alcoholemia positivo, secuestro del vehículo, después lo van a tener que venir a buscar o mandar a otra persona, bueno, toda la situación que ya sabemos. Falta de documentación, suponte, cinturón de seguridad desabrochado que hemos visto, multa. Te falta alguna documentación, acceden a Mi Argentina, no hay mucha señal acá, bueno, le prestan la señal. O sea, no hay nada como para decir, ninguna excusa. Y cuando notan una situación comprometida, alcoholemia, ¿sí? Y donde ven que es necesario alcoholemia. Hasta ahora, en este, dieron todos negativos. A la mañana sabemos que ya hubo algunos secuestros, pero bueno, en principio hasta ahora dieron negativos. Ahora, mira, están con este jeep que acaba de frenar, que ahí están trabajando sobre este vehículo, a ver, mostrando la documentación y están mirando la parte trasera. Creemos que... Mira, ahí empiezan a revisar, ahí vino el oficial, le pide la documentación del GAD y están ahora sobre este vehículo, sobre este jeep, obviamente pidiéndole la documentación y demás. Veremos que llueve, pero hace también unos minutos que está detenido, así que algún inconveniente a toda la cuestión puede llegar a tener. Que está relatando Ale, hay que sumarle la cantidad de gente que también va a este lugar y lo desconoce. Lo desconoce. ¿Qué significa? ¿Cómo lo desconoce? Y claro, o sea, hay mucha gente que conoce el terreno. Que no sabe, está bien, conoce el terreno. Entonces sabe por dónde se va, sabe por dónde volver, sabe para dónde ir. Y estos UTV también se alquilan. Y yo quiero dar un paseo y de pronto estoy en medio de todas estas camionetas que van y buscan esa curva, como nos mostraba Ale ayer, que te va raspando a la gente que está ahí. Y si vos te metiste en el medio y desconocés, es un problema. Tenemos que ir a un urgente. Alejandro, enseguida estamos de vuelta con vos. Muchísimas gracias. Vamos a un urgente. Parte médico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, un parte informativo sobre Bastián.
A ver, vamos a seguirlo sobre el qué dice el parte médico fechado 18:45 de hoy. Sobre el paciente pediátrico de 8 años que sufrió un accidente de tránsito el día lunes 12 de enero en la zona conocida como La Frontera, en la localidad de Pinamar, se informa que luego de las tareas de estabilización que se realizaron en el hospital local, se realizó el traslado sanitario del paciente hacia el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti en la ciudad de Mar del Plata con el objetivo de garantizar una atención de mayor complejidad. Y continúa el comunicado, el operativo fue coordinado de manera conjunta por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y contó con unidades móviles de terapia intensiva para hacer los trayectos terrestres y el helicóptero sanitario de la flota bonaerense para el traslado aéreo entre ambas ciudades. El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, el CIES del que tanto hablamos, coordinó el operativo entre los equipos médicos de ambos hospitales y logró que, a pesar de la extrema complejidad, la derivación se realice con éxito. Termina diciendo, en las primeras atenciones en el hospital de Pinamar, el paciente fue intervenido quirúrgicamente 2 veces por los graves traumatismos abdominales y hepáticos. Con la necesidad de tener una mayor complejidad, el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata realizará una serie de estudios y diagnósticos complementarios para evaluar el tratamiento a instituir. Creo que esto con esto, aquí termina el parte informativo, que no es... Dejemos en claro, no es un parte médico porque no está hablando específicamente del tratamiento. Es operativo. Es un parte informativo de todo el operativo que se realizó. Me quedo con el final sobre todo. Me quedo con el final sobre todo, que dice específicamente qué es lo que se hizo en Pinamar y por alguna pregunta que nosotros teníamos sobre cómo viene el procedimiento ya mismo, este parte dice que van a hacerse diagnósticos complementarios para ver cómo van a avanzar el tratamiento a instituir. Esto que nos decían los médicos, primero tienen que llegar, evaluar y ya están listos. Se supone que es un hospital de alta complejidad que ya sabe de antemano que va a llegar este paciente, tiene todos los mecanismos para estar preparados a que si necesita cirugía hoy, puedan hacer la cirugía hoy, pero primero tienen que evaluar y evaluar la urgencia, si lo tienen que hacer hoy, si lo pueden hacer mañana y después, porque una vez que retiren el pack hepático, tienen que ver con qué situación se encuentra y ahí es donde la alta complejidad y el manejo profesional es clave.